Tómala amigos, tremendo calladón le dan a la sobrina de Borolas que andaba bien contenta defendiendo a tanto país externo porque en realidad a México nunca busca defenderlo y ahora nos está tratando de regañar diciendo que México no debería de molestar a Ecuador, que ellos son en realidad los que tienen toda la razón y nosotros somos los que estamos mal amigos, pero se le volteó la tortilla. Se le doró la píldora porque no esperaba que estuviera el diputado Fernández Noroña y ¿qué creen amigos? Estuvo presente y me la dejó bien calladita. Que en este sexenio se ha enfrentado directamente con los gobiernos de España, de Bolivia, de Austria, de Panamá, de Perú, de Argentina, de Estados Unidos, de Canadá, del Parlamento Europeo y trató de boicotear la Cumbre de las Américas por no haber sido invitados sus cómplices, el dictador de Cuba, el dictador de Nicaragua y el dictador de Venezuela. El gobierno mexicano actúa de manera selectiva en su política exterior. Larga vida al pueblo de Ecuador, larga vida al pueblo de México, larga vida a las relaciones diplomáticas y pacíficas entre los pueblos y entre las naciones. Y como dijo el compañero presidente, que se oiga bien, gracias, y que diputado. se oiga lejos, no somos un protectorado, no somos una colonia, somos un país independiente y soberano. España, la propuesta de hacer una pausa en las relaciones político-económicas afectando lazos, no nada más con los empresarios españoles, sino afectando lazos entre los pueblos. Con el Parlamento Europeo rechazó la resolución de protección a periodistas y activistas, calificando a eurodiputados de borregos y reaccionarios. Con Austria, conflicto por la negativa de Austria a retornar el penacho de Moctezuma, acusando al país de prepotencia. Panamá, disputa por el rechazo de Pedro Salmerón como embajador debido a acusaciones de acoso. Perú, críticas a la detención de Pedro Castillo y acusaciones de usurpación contra la presidenta Dina Boluarte, llevando a la declaración… Diputada Mariana, pido a las diputadas y diputados guardemos orden, por favor, para poder escuchar de manera respetuosa a quien se encuentra en este momento en tribuna. Se los pido a todas las diputadas y diputados, por favor. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidenta. Pues solamente les quiero recordar, y sé que les molesta, que en este sexenio se ha enfrentado directamente con los gobiernos de España, de Bolivia, de Austria, de Panamá, de Perú, de Argentina, de Estados Unidos, de Canadá, del Parlamento Europeo y trató de boicotear la Cumbre de las Américas por no haber sido invitados sus cómplices, el dictador de Cuba, el dictador de Nicaragua y el dictador de Venezuela. El gobierno mexicano actúa de manera selectiva en su política exterior, se inmiscuye en la política de otros países para proteger aliados, pero frente a la invasión de Rusia a Ucrania optó por el silencio, ese silencio que lo hace cómplice. Utiliza el principio de no intervención a modo, evidenciando una doble moral en sus acciones diplomáticas. Es inaceptable que México se haya aislado, privilegiando relaciones con regímenes cuestionados por su falta de compromiso con la democracia y con el respeto a los derechos humanos. Nuestra nación, con una rica historia de diplomacia y respeto internacional, se ve ahora manchada por la imprudencia de un gobierno que ignora las consecuencias de sus acciones. Aprovecho esta intervención para reconocer el trabajo de los integrantes del Servicio Exterior mexicano. Vaya que defienden a nuestra patria. No debe de ser fácil acatar instrucciones por intereses ideológicos en la mayoría de los casos. La situación actual requiere de un análisis profundo y crítico para evitar que se sigan repitiendo estos hechos lamentables. Invitamos al gobierno a reflexionar. Difícil que este gobierno quiera reflexionar.
Cuando se les cuestiona, cuando se pone en la mesa la posibilidad de diálogo, ustedes se cierran. Ustedes lo primero que dicen es que si cuestionan al gobierno son vendepatrias, son corruptos. Es completamente ridículo lo que ustedes hacen y la venda que tienen en los ojos. Lo único que les digo aquí… Permítame, diputada, pido de nueva cuenta a las diputadas y diputados que podamos escuchar de manera respetuosa a la diputada que se encuentra en tribuna. Adelante cuando usted así lo desee y crea conveniente. Insisto, la diplomacia mexicana no puede ni debe ser utilizada para encubrir a criminales bajo el disfraz de asilo político. Y lo subrayo, que se les quede grabado, basta de lastimar la figura de asilo político, porque hay perseguidos políticos que sí necesitan del pueblo de México y que sí necesitan de nuestras embajadas. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada presidente. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Prácticamente ninguna fuerza política del país dejó de condenar que el pasado 5 de abril por la noche haya sido asaltada la Embajada de México en Ecuador, en su capital, en Quito. Es un hecho gravísimo que rompe el marco legal internacional, la Convención de Viena, que garantiza la inmunidad de los recintos donde se instalan las embajadas. En términos jurídicos, una embajada, su espacio es jurisdicción del país que representa. Hoy por la mañana el compañero presidente dio a conocer videos que no se conocían del asalto a la embajada, donde con lujo de violencia se ingresó a ella, se agredió a personal diplomático. Quiero resaltar particularmente la valiente actuación del encargado de la embajada, Roberto Canseco. Larga vida Roberto Canseco, que con valor, con dignidad, con firmeza defendió nuestra legación en Ecuador. Pero ¿por qué sucedió esto? ¿Quién está detrás? ¿Cómo puede haber alguien que justifique aún este hecho que la mayoría de países de la comunidad internacional han condenado, aunque algunos lo han hecho con franca blandenguería, particularmente Canadá, que dice la presunta agresión cuando es una violación flagrante? Y algunos más reconocen el hecho, su gravedad, pero llaman a las partes al diálogo cuando la agresión a nuestro país ha sido una agresión injustificada y monumental. La embajadora Serur fue declarada persona non grata y tuvo un tiempo perentorio antes del asalto a la embajada. ¿Cuál fue la razón para que la declararan persona non grata? El que se haya negado a entregar al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Jorge Glass es un político honesto, comprometido con su pueblo, que fue vicepresidente primero con Correa y luego con Lenín Moreno, y al negarse a participar de las corruptelas de ese presidente, lo enjuiciaron por supuestos sobornos del caso Odebrecht. Estuvo 5 años en prisión y fue liberado por problemas de salud. Ya en ejercicio de su libertad, nuevamente fue perseguido por un nuevo supuesto ilícito sin una sola prueba, acusándolo de nuevamente actos de corrupción y pretendían darle prisión preventiva sin ninguna prueba en su contra. Se asiló en la Embajada de México y se le otorgó el asilo. El gobierno de Ecuador de Noboa, el presidente Noboa, no solamente violó la inmunidad de la embajada, sino pasó por encima también de la legislación sobre asilo político, que es el país que da el asilo quien determina si hay o no persecución política. Nunca un gobierno represor aceptaría que está realizando una
persecución hacia una persona opositora a su gobierno. Este es el hecho con el que justifican el gravísimo asalto a la Embajada de México en Quito. Han pasado apenas 2 días y el día de ayer el gobierno de Ecuador, primero a través de rumores, sostuvo que el exvicepresidente Jorge Glass había intentado suicidarse con un consumo excesivo de medicamentos. Jorge Glass está en una prisión de alta seguridad. Todo el mundo sabe que en las prisiones de alta seguridad y en las prisiones comunes no tienes los medicamentos en tu poder, se te administran conforme se va necesitando, y hay veces que es un mecanismo de presión contra las personas privadas de su libertad el no darle los medicamentos que requieren. Durante todo el día de ayer se estuvo especulando sobre su estado de salud a tal grado que en algún momento se dijo que estaba en estado de coma el exvicepresidente Jorge Glass. Hoy, en un operativo impresionante, fue sacado del hospital militar y regresado a prisión nuevamente Jorge Glass. Sintetizo, nadie puede dejar de condenar el asalto a la Embajada de México en Ecuador, pero sería grave dejar de lado cuál es la razón por esa agresión, y la razón es el asilo otorgado a Jorge Glass. Nuestro país se ha caracterizado por ser un país de asilo. Le ha abierto la puerta a personas perseguidas políticas durante todo el tiempo de nuestra República. Es uno de los valores humanitarios más grandes y más reconocidos en la comunidad internacional, el abrazo siempre solidario de nuestro pueblo a las personas que son perseguidas por sus ideas políticas, por razones muy diversas. Es el caso de Jorge Glass. Se puede simpatizar o no con su posición política, se puede coincidir o no con su punto de vista, pero es inaceptable que se justifique la agresión a la embajada o que se deje de lado el hecho de que ese asalto a la embajada fue para secuestrar, para sustraer, si quieren que lo diga de manera menos dura, a este político ecuatoriano. Desde esta tribuna le exijo al presidente Noboa que entregue en libertad a Jorge Glass, a nuestro gobierno que le otorgó asilo político. Le exijo las disculpas públicas respectivas por el asalto a la embajada de nuestro país. Le exijo el respeto al marco legal internacional y a nuestro país, que es un país independiente y soberano. Acuso al gobierno de Estados Unidos de estar detrás de esta agresión. Acuso a la conjura internacional de las derechas de estar detrás de esta agresión que buscan desestabilizar a nuestro gobierno y golpear a nuestro movimiento. No es insustancial que a horas del debate hayan llevado esta agresión, del debate presidencial, hayan llevado esta agresión en contra de nuestro país y de nuestro gobierno. No les sirvió de nada. El compañero presidente no cayó en la provocación y de manera digna y firme rompió relaciones diplomáticas con el hermano país, no, sino con el gobierno fascista del pueblo de Ecuador, que, como bien lo dijo la embajadora Serur, es un gobierno que no merece el pueblo ecuatoriano. Hay quien pregunta todavía si habrá guerra entre México y Ecuador. De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, tendemos la mano al hermano pueblo de Ecuador y a la patria grande. Nunca nuestro país generará ninguna intervención militar contra ningún país hermano y nunca caerá en una provocación tan burda como la que hizo el gobierno de Noboa en contra de nuestra patria. Yo quiero terminar planteando que ninguna fuerza política no solo no debe escatimar, y reconozco aquí que no han escatimado,
la condena al asalto a la embajada, pero tampoco debe escatimar la exigencia de libertad y la exigencia de la integridad de Jorge Glas. Yo lo visité en prisión en 2018, si mal no recuerdo. Llevaba a cabo una huelga de hambre donde lo único que pedía es que le administraran los medicamentos que necesitaba y que se le tratara con respeto a su dignidad como ser humano. Es lo único que solicitaba y el gobierno de Ecuador de ese momento se comprometió y no cumplió ninguno de sus compromisos una vez que levantó la huelga de hambre. Recuperó su libertad y hoy nuevamente es sujeto de una bárbara persecución política que no merece ningún ser humano. Así es que reitero mi condena al asalto a la Embajada de México en Ecuador, la exigencia de la libertad de Jorge Glas y la entrega a nuestro gobierno para que pueda vivir en asilo en nuestra patria mientras termina la persecución política y pueda regresar plenamente a ejercer sus derechos, y agradezco a todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso el que todos los partidos representados en nuestra patria hayan elevado la voz para condenar el asalto a la embajada de nuestro país en Ecuador. Larga vida al pueblo de Ecuador, larga vida al pueblo de México, larga vida a las relaciones diplomáticas y pacíficas entre los pueblos y entre las naciones. Y como dijo el compañero presidente, que se oiga bien. Gracias, y que diputado. se oiga lejos, no somos un protectorado, no somos una colonia, somos un país independiente y soberano. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias.